Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, muy buenas tardes. Un abrazo así de grandote a esta comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Bienvenidos a el episodio número 10 de tu programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y me complace mucho estar una vez más junto a ustedes. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez, bajo el auspicio de la provincia Nuestra Señora de la Gracia en Colombia, Orden de San Agustín, y con su apoyo. Y también en los controles, en el máster, nos acompaña Daniel Oliveros. Bueno, muchísimas gracias por esta transmisión y los invitamos también a participar, a dejar sus comentarios. En YouTube estamos como emisora Mariana 1958 y también en el TikTok Live pueden encontrarnos. Bueno, hoy vamos a tener una invitada muy especial y vamos a hablar sobre las mujeres del Evangelio en nuestros contextos, porque justamente este programa Teología al Día busca actualizar todo aquello que ha sido narrado hace más de 2000 años y que también podemos vivirlo nosotros. Así que bueno, le damos la bienvenida a Belén Perales, que nos acompaña desde España. Es una gran mujer y además tiene una evangelización preciosa en las redes, el Rosario de las 11 p.m. y pues bueno, tiene un testimonio interesantísimo que compartirnos. Bienvenida, Belén, un fuerte abrazo. Hola, muchísimas gracias, Isabela, y saludo también a todos los oyentes que estén aquí escuchando, viendo este vídeo, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti por tu fidelidad y por ese trabajo de apostolado tan bonito que llevas adelante. Y bueno, les cuento básicamente a modo introductorio, ya le vamos a dar el pase a Belén. Belén además es mamá, tiene 3 hijas y bueno, es un testimonio muy inspirador porque nos habla de la misericordia de Dios y justamente nos sitúa en el Evangelio para sentirnos protagonistas, pero también como aquellas mujeres del Antiguo Testamento. ¿Por qué no podemos ser Ruth? ¿Por qué no podemos ser Judith? ¿Por qué no podemos ser la samaritana? Claro que sí, Dios hace nuevas todas las cosas. Así que ya a modo introductorio, cuéntanos brevemente quién es Belén Perales. Adelante, Belén. Bueno, pues una hija de Dios, ante todo, bautizada a los 3 días de nacer, lo cual es el mayor título que tengo en esta vida. Pues en la admisión en la Iglesia Católica y un rebautismo, llamémoslo así, a los 50 años cuando decido volver a la Iglesia Católica. Y ahora os puedo contar cómo llegué hasta ahí. Entonces, bueno... Sí, adelante, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu testimonio de conversión y vamos a ir descubriendo a lo largo de este programa con qué personaje del Evangelio nos identificamos, ¿te parece? Muy bien. Pues nada, yo crecí en una familia católica, muy católica, de muchas generaciones. Se me inculcó la fe desde pequeña, aunque la verdad que nunca rezábamos en familia ni nada, pero sí que íbamos a misa los domingos y nos inculcaban el amor a Dios. Entonces, bueno, pues fui creciendo
con muchos viajes. Cada año vivíamos en un lugar. Mi padre era director de banca y nos íbamos mudando de un sitio a otro, lo cual hizo que fuera un poquito insegura y me adaptara muy rápido a las cosas, pero a la vez muy desarraigada, ¿no? Porque cada año cambiábamos de ciudad, colegio y tal. Tengo 3 hermanos más, yo soy la mayor y bueno, pues enseguida me hice mayor, ¿no? Desde pequeña. Y bueno, pues fui creciendo, a los 7 años ya nos arraigamos en Madrid, que es nuestra ciudad, de donde venimos, y bueno, pues fui de la mano de la fe católica, pero hubo un momento, un quiebre en la adolescencia con una serie de circunstancias que hicieron pues que empezara un poco rebelde, ¿no? Por así decirlo, pues mucho contra, bueno, pues con lo típico de la rebeldía de la edad, ¿no? Luego también es verdad que me encantaba leer, aprender, pero no me gustaba estudiar al uso, como se estudiaba en los años 70, que era de una manera muy monótona, repetitiva y de memoria, y a mí eso me aburría poderosamente. Con el tiempo he sabido que es que tenía altas capacidades de niña, ya que, bueno, pues aprendí a leer sola a los 3 años, jugaba al ajedrez, sabía, bueno, una serie de cosas que hoy en día habría estado tratada como altas capacidades, pero en el momento podíamos pasar por niños medio tontos. Entonces, no me gustaba estudiar, pero aprendía muchísimo y leía un montón. Y entonces llegó un año que con la rebeldía, que no estudiaba y tal, y suspendí un montón de exámenes, ¿no? Cuando llegó junio, que es el mes donde nos dan las notas finales, pues habían suspendido todo, prácticamente. Entonces, bueno, pues decide mi madre, básicamente, a través de una profesora, llevarnos a mi hermana y a mí, a mi hermana Paloma y a mí, que es la hermana que me sigue y con la que mi compañera de juegos toda la infancia, llevarnos a un internado en verano. Un internado no católico ni nada que ver, era laico todo, con profesores y tal. En ese colegio, bueno, abusan de mí, no de manera muy exagerada, o sea, fue un día nada más, pero aquello me marcó muchísimo, ese abuso. Claro, tengamos en cuenta que yo venía de un colegio católico, una familia protectora, todo muy cuidado, no estábamos por ahí sueltos ni nada y de repente pues algo que no te esperas, además yo era una niña muy pudorosa y tal. Entonces aquello me marca profundamente. Bueno, lo empiezo a pasar muy mal en aquel internado, además me paso todo el verano con el periodo, al punto que llego a pesar 37 kilos. Bueno, estaba como desangrándome casi. Y bueno, pues lo paso fatal ahí, salgo de ahí muy herida de ese colegio y salgo muy en contra de mi madre. O sea, pues que no le perdono que me haya internado allí, ¿no? Entonces, pero nadie supo jamás lo que me había pasado. De hecho, hice una disociación y lo tapé, ¿no? Por así decirlo, y de hecho lo recordé a través de una terapia ya muy mayor. Entonces, bueno, pues salgo de allí muy en contra de todo, mucho más rebelde. Aparte nos habíamos juntado allí con bueno, lo peor, ¿no? La gente que suspende en verano, imaginaros, ¿no? Lo peor de cada casa. Y salgo de allí, pues bueno, contra el mundo, contra mi madre, contra la fe. No quería ir a misa ya, no creía en Dios, en fin, paso a ser atea. Eh, en esa rebelión me acabo yendo de casa, bueno, pues acaban obligándome a confesarme y en esa confesión me empiezan a acusar de cosas que yo no he hecho y decido en ese momento para mis adentros, porque en esa época no verbalizabas, ¿no? El enfado, porque era ya una cosa es pensarlo y otra es ponerte en contra de alguien, que eso ya te daba vergüenza porque éramos una educación distinta que la que hay ahora, que es más libre. Y entonces decido para mis adentros que es la última vez que voy a confesar en toda mi vida. Bueno, con ese hueco afectivo que tenía, porque claro, cuando eres una persona rebelde, pues lo típico que es normal, o sea, tus padres están de ti hartos, tampoco sabían lo que me había pasado, solo veían una niña que se oponía a todo, que chica, tal, rebelde. Entonces,
no provocas el que te quieran muchísimo. Estaban de mí hartos, la verdad. Entonces todo eso pues se iba uniendo, pues que esos niños rebeldes son los que más afecto necesitan a veces y los que más comprensión y más amor. Entonces, claro, todo eso se unía a que yo cada vez tuviera un hueco afectivo más grande, menos valoración de mí misma. Aparte me habían echado del colegio, me habían dicho que yo no era inteligente, no podía estudiar empresariales, me habían mandado una formación profesional y todo eso era un hueco enorme, afectivo, de valoración hacia mí misma, inseguridades y demás. Bueno, pues con estas heridas hay muchas personas que se lanzan a las drogas o se lanzan a cualquier cosa. Mi droga, la que utilicé, por así decirlo, fue el conseguir afecto en las relaciones con los hombres, ¿no? Por así decirlo. Pues conseguir un novio, otro novio, cuando ya tenía uno ya no me gustaba, me iba con otro. En fin, porque era un hueco que no lo podía satisfacer nadie. Y la valoración a uno mismo no tiene que ser desde fuera, sino de uno mismo, con sanado bueno, pues sabiendo que eso no es verdad. O sea, lo que te han dicho no es cierto, y el amor de Dios, si además de esa fórmula excluyes a Dios y lo dejas apartado, pues que es el que nos ama con amor perfecto y el que tú cuando estás con él o estás rezando sientes ese amor, bueno, aunque no lo sientas, te sabes amado tal como eres, con tus defectos, tus virtudes, con tus pecados y con todo, porque Jesús muere por nosotros sencillamente porque nos ama, no porque seamos perfectos. Nos ama con todas nuestras debilidades y todo. Al sacarle a Jesús de la fórmula todavía se sufre más. Ahora que menciona a Jesús, voy a contar un episodio que me pasa antes de todo este evento y antes de que yo deje de creer. Que yo de pequeña era una niña muy espiritual, muy creyente y estaba muy unida a Jesús, ¿no? Sobre todo Jesús era como es ahora, ¿no? Mi mejor amigo, mi todo. Y entonces, bueno, pues un día estaba jugando con mi hermano ahí, él estaba con un skate, estábamos jugando con un patinete de estos, un skate, y en una de estas había una cuesta y paró todo el mundo y yo vi a Jesús claramente en la cruz y yo ahí debajo y le veía así mirándome como sin hablar ni me dijo nada, pero yo le veía tal cual, ahí crucificado y yo no entendí por qué le estaba viendo ahí, pero es que no veía nada alrededor. ¿Por qué le estaba viendo ahí? Con los años yo he pensado, bueno, que a lo mejor no es así, pero bueno, es la interpretación que yo le he dado, que él me estaba diciendo que estaba sufriendo él mucho y también por mí. O sea, y lo digo porque luego mi vida fue de mucho sufrimiento, aunque parecía la alegre, la divertida y la que nunca le pasaba nada, pero vivía auténticos dramas y ese mensaje de Jesús sufriendo y sin esquivar ese dolor, por así decirlo, pues que yo ahora me doy cuenta que es todo ese sufrimiento, pues si Dios lo ha tenido el mismo Dios, Jesús hecho hombre, un Dios hecho hombre, pues los hombres, pues víctimas del pecado, obviamente, pues vamos a sufrir un montón. Pero Él nos ha precedido, ha estado ahí en la cruz y no se ha bajado por nosotros. Entonces, bueno, haciendo ese paréntesis, pues nada, empiezo, pues como digo, a intentar tapar ese hueco que no había manera de taparlo, era imposible. Y bueno, pues aquello era una vida tremenda. O sea, bueno, en un momento dado me quedo embarazada de mi hija mayor, de una relación que tenía, que había surgido así, pero vivíamos juntos, pero no iban las cosas nada bien. De hecho, esta persona era alcohólica y bueno, pues mi vida fue un infierno absoluto desde el embarazo hasta el último día que conseguí dejarlo. Nace mi hija mayor y bueno, pues aquello era un auténtico infierno, muy horrible. Además, en esa época, bueno, contar que no he contado que soy empresaria. Desde los 22 años monto mi empresa y bueno, pues no me iban bastante bien las cosas, pero en esa época me arruiné. Hubo dos crisis en España en el año 92 y en el 96. Mi hija nace en el 92, pues al poco tiempo me arruino y lo cual hacía que no pudiera salir de aquella casa. Era imposible.
Y entonces, bueno, pues me costó muchísimo, sobre todo recomponerme porque, claro, con todo ese maltrato, pues cuesta mucho cuando eres maltratada poder creer en ti misma como para poder afrontar las cosas. Y más si no te ayuda nadie externo a que tú puedas salir de ahí. Y aquí lo voy a dejar sin más detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues al final conseguirme de allí bueno, esto fue un milagro, agarrando un poquito de fe en mí misma, que todavía me quedaba por ahí. Bueno, este no era mi primer matrimonio, venía de otro que me habían estafado todo también, pero no había tenido hijos. Pero bueno, y además no estábamos casados. Cuando fui a hacer los papeles del divorcio, pues no estábamos ni casados. Bueno, pues este segundo conseguí salir de ahí con mi hija y aquí empezó lo bueno. O sea, y digo lo bueno porque lo que pasó fue que en el peor momento de mi vida, que no tenía ninguna valoración de mí misma, cumplí esos días 33 años y bueno, pues me creía la mayor basura del mundo, pensaba que nunca nadie me querría. Es la época de mi vida que he tenido la autoestima más baja de todas, con todo este maltrato psicológico y no solo psicológico, horrible. Y quien me conozca, que yo soy una mujer que parezco muy fuerte, pero aguanté aquello, o sea que es así. Bueno, salgo de ahí y pasan dos cosas muy buenas. La primera es que mi hija la tengo que sacar del colegio. Estaba yo arruinada, la tengo que sacar del colegio privado y la llevo a un público. El día que llegamos le preguntan qué quiere hacer, si ética o religión. Ella iba a un colegio anteriormente que no había religión, que se lo había elegido yo. Yo dije ética y ella dijo religión, con 4 años. Y yo dije, pero ¿cómo que religión y tal? Y dijo, no, es que me gusta mucho la historia y tal. Bueno, pues la dejé hacer religión, aunque yo no creía en Dios. Ella empezó a hacer religión y empezó a ir a misa con mis padres los domingos y tal. Bueno, pues pasaba mucho tiempo en casa de mis padres el fin de semana para que yo pudiera entre semana ocuparme de ella, el fin de semana trabajar y hacer un poquito mi vida y tal. Bueno, eso fue una de las cosas. La segunda es que yo tenía mi empresa bueno, intentaba tirarla adelante, ¿no? Y estaba, bueno, pues un poquillo arruinada. Y por no decir mucho. Y entonces me encuentro un día caminando, creo que a la vuelta del colegio de mi hija, de llevarla al cole, en un kiosco de prensa, un kit de IBM para hacer YouTube, para montar internet en el ordenador. Entonces veo eso, había oído hablar algo de internet, digo, uy, esto puede estar muy bien. Siempre la verdad que Dios me ha puesto el ser emprendedora, ¿no? Entonces siempre he montado cosas, la primera. Mi empresa, o sea, cuando no había nada de ese sector y esto, ¿no? Entonces, esto era el año 96 y decido montar toda la empresa, ya que estaba arruinada, moverlo a mi casa, o sea, teletrabajo en el año 96, y moverlo a casa y montar la empresa en una página web. Una página web muy sencillita, sin grandes cosas, pero que ya estaba ahí. Empiezo a conseguir clientes fuera y tal, remonto otra vez. Sigo con novios para arriba, para abajo, todo esto no paraba. Y bueno, pues ya en una de esas mejora mi vida y ya nos vamos a otra zona y ya a mi hija decido pues que vuelva a un colegio. Entonces me dice mi madre, ¿te acuerdas de un colegio de monjas que había ahí y tal? Entonces voy a ese colegio de monjas, pido la admisión de mi hija y me dicen que sí, que puede empezar incluso ya. Y les explico bien al jefe de estudios, Javier, que yo no era creyente, que si había algún problema. Me dijo que no, que ninguno, que había mucha gente incluso de otras religiones. Y bueno, pues nada, ahí empieza mi hija. Y entonces en ese colegio, ella, que es un colegio agustino, además, un colegio de agustinas, el San Ramón y San Antonio de Madrid, ella empieza a adquirir, por cierto, ya que estamos aquí, empieza a adquirir mucho todo el tema agustino y yo me acuerdo en la agenda escolar venían frases de San Agustín, que era muy gracioso. Y yo, San Agustín, ¿quién es ese? No entendía mucho. Ella seguía yendo a misa, empezó a adquirir más fe todavía, iba a convivencias, o sea,
se llevaba muy bien con las monjas. La directora del colegio, Sor Sonia, la llamaba la joya de la corona, porque es una niña, era una niña hoy en día profesora de universidad, doctora. Decían que era, bueno, pues muy estudiosa, era una niña que no daba un problema, maravillosa. Bueno, pues aquello, nada, sigue así. Al final, bueno, entre varias parejas en medio, que no me voy a enrollar porque podemos estar todo el día, acabo casándome, y bueno, pues tenemos 2 hijas más. Mi marido pues se enferma, bueno, pues no voy a dar detalles, pero bueno, nos tenemos al final que separar, también otra historia muy dura. Y, y bueno, pues nada, cuando nace nuestra primera hija, decidimos llevarla a un colegio católico, ya que pues Alejandra, mi hija mayor, no daba ningún problema en el colegio católico, y yo dije, esto es fantástico porque no da problemas. Yo quiero un colegio católico para las pequeñas. Entonces empiezan a ir a un colegio muy católico al lado de casa, y que era otro, distinto a los agustinos. Y entonces el primer día que voy a este colegio, me encuentro con una foto de San Juan Pablo II, al cual yo había visto un montón de veces en vida, porque, bueno, por circunstancias, y también le tenía mucha admiración por lo del muro de Berlín, ¿no? Porque aparte del Papa, en esa época en Europa era muy dramático que estuviera separada en dos. Y un hombre que ha conseguido, con su arte, su inteligencia, sus dotes diplomáticas también, porque también no olvidemos que el Papa también es un hombre de Estado, el Vaticano también es un Estado, había conseguido que cayera el muro de Berlín. Y aparte tenía una fuerza descomunal. Incluso yo, siendo atea, estuve en 2003 en una misa que me pidió mi hija que la llevara, y yo me acuerdo que es que hablaba, estaba en silla de ruedas y todo, y era como que se movía el mundo, ¿no? Era una cosa increíble este hombre. Entonces me encuentro una foto suya y voy a contar algo que pasó, ¿no? También un poquito antes, para que veáis cómo él se empeñó en que para mí es mi padre espiritual, y vais a entender por qué. El día que muere, cuando muere, a mí se me ocurre así de repente, me sale del corazón que por qué no nos íbamos a Roma a ver todo el lío este. No encontramos billete, bueno, pues no pudimos ir, pero el día del funeral de San Juan Pablo, cuando está el funeral y el evangelio que se movía con las hojas, con un viento, yo empecé a llorar, y no, pero desconsoladamente. Y yo pensé, bueno, pues que me había emocionado, pues de estas cosas que ves en la televisión y te emocionan, pues porque era muy majo y tal. Bah, me olvido del tema. Me lo vuelvo a encontrar ahí en el colegio. Ahí queda todo. Bueno, me lo encuentro en la misa en 2003. Me lo vuelvo a encontrar por 1000 sitios, ¿no? Bueno, pues ya está. De repente, bueno, me separo, todo esto. Mis hijas, en mi casa, decir que no había ninguna virgen, ninguna cruz, nada, ¿no? Pero llega un cuñado mío de México con 2 virgencitas, please, que son unas virgencitas así muy infantiles, y me dice, mira, no sé si te sentará mal, es que las he visto, están de moda y tal. Digo, vale, como eran así un cuadrito, los puse encima de la cama de mis hijas. Y de repente me empiezo a dar cuenta, claro, mis hijas iban al cole católico, que todas las noches estaban rezando, rezaban en inglés, rezaban en español, eh, le, le cantaban a la Virgen canciones de estas de niños y eso, y yo, bueno, pues muy bien. Un día una de mis hijas me dice, yo tengo 2 madres, porque había una canción, ¿no? De una mamá en el cielo, que es la que quiero yo y tal. Tengo dos mamás, una mamá del cielo y otra de la tierra, ¿no? Y yo, pero ¿cómo que tienes 2 madres? Vamos. Y entonces me dice, sí, ya a la del cielo es a la que más quiero. Y bueno, me enfadé con ella, lo que no está en los escritos. Pero ¿cómo dices eso? Si yo estoy aquí dando la vida por ti, yo estaba ya separada, trabajando muchísimo para sacar adelante a mis 3 hijas, bueno, y me enfadé muchísimo con ella. Pero bueno, ahí queda la cosa para que veáis cómo ha cambiado mi vida. En eso,
mi meta en la vida era que me quisieran y conseguir el dinero suficiente para que nunca nadie... Bueno, la idea tonta que tiene mucha gente que si tienes dinero no tienes problemas, no te humillan, no sé qué, no sé cuántos. Entonces mi vida era el trabajo y ya está. O sea, el conseguir tal, había ido consiguiendo cosas a lo largo de los años y era mi meta, y los viajes y tener una buena casa y tener no sé qué y no sé cuántos, lo había conseguido. Y estaba bastante orgullosa de mí misma, porque como no tenía valoración, ver que había conseguido aquello me reforzaba mucho la autoestima, ¿no? Qué cosa más tonta, pero pues era así. Y entonces total que llega en verano, pues que nos íbamos de crucero, de viaje a un hotel de 5 estrellas, a cosas de estas. Ese verano íbamos a ir a un crucero que iba por varios sitios de Europa, incluyendo Mónaco, no sé qué, y uno de los días íbamos a Roma. Entonces estábamos contratando las excursiones y dije, había una excursión variante Vaticano, otra excursión variante Coliseo. Yo ya había ido al Vaticano, ya lo conocía, no me interesaba nada, pero una de mis hijas empezó, pues yo quiero hacer la variante Vaticano, quiero ver al Papa. Y yo, pero vamos a ver, Gabriela, que el Papa no está en agosto en el Vaticano, que está ahora de vacaciones, tal. Bueno, al final le hacía tanta ilusión que agarré la variante Vaticano. Llegamos a Roma un 15 de agosto de 2012, hace 13 años. Y nada, y ese día pues un calor horrible en Roma, en pleno mes de agosto, es lo peor, es horroroso. Llegamos al Vaticano y yo enfadada, pues podíamos estar en el Coliseo, ¿qué hacemos aquí? Si aquí no hay nada, qué horror, va al Vaticano, va. Pero yo todos esos años había estado combativa contra la Iglesia, de decir, o sea, no era alguien ahí facilito y la Iglesia qué bonito, es que odiaba la Iglesia. Bueno, queridos amigos, querida comunidad, este testimonio de Belén Perales está muy interesante, muy profundo, lleno de teología. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso estamos de vuelta con ustedes, las mujeres del Evangelio en nuestros contextos, en Teología al Día. Ya nos vemos. La iglesia se llena de gozo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Un papa con alma misionera y corazón agustino. Jesús no vino para salvar uno y otro, todos por separado. Jesús vino para fundar su iglesia y hacer de nosotros una comunidad fuerte y fiel para que vayamos todos trabajando juntos para ser una fuerza que puede de verdad transformar el mundo. Vive este tiempo de gracia con nosotros, aquí en Emisora Mariana 1400 AM, donde la fe se hace escucha. Si eres un joven inquieto, si eres un buscador de la verdad, si quieres seguir las huellas de Cristo, tras los pasos de nuestro Padre San Agustín, ¡anímate! ¡Ven con nosotros! Juntos entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Únete a nuestra Orden de San Agustín. Para mayor información, llámanos o escríbenos a la línea de WhatsApp 321-231-6609. 321-231-6609. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Palabras de vida con el Padre Julián Ospina Gómez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
Síguenos en Instagram, @emisoramariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana, HJKM 1400 kHz en amplitud modulada y www.emisoramariana.org. Cultura, sociedad y más evangelización. Y de vuelta con ustedes, querida comunidad de Emisora Mariana 1400 AM. Bueno, seguimos conversando con Belén Perales. Ella es la directora de una iniciativa de evangelización, el Rosario de las 11, y además está compartiéndonos su testimonio en el marco de las mujeres del Evangelio, porque ella es una de ellas. Justamente estamos en tiempos de sentirnos misericordiados. Así que bueno, te seguimos escuchando, Belén, adelante. Bueno, pues nos quedamos en que entro en el Vaticano a iniciativa de mi hija, y en el Vaticano ahí empieza lo peor que me podía parecer, que es que se ponen mis hijas a rezar y a pedirme que les haga fotos rezando. Yo, según vi aquello, dije, bueno, cuando vuelva a Madrid las voy a sacar de ese colegio católico que están engañándolas y cuando se den cuenta que Dios no existe se van a llevar un disgusto. Bueno, pues iba yo pensando eso y haciendo fotografías por el Vaticano llenísimo de gente. Imaginaros un 15 de agosto donde está todo el mundo de viaje, de turismo, ¿no? Y en una de esas hago una fotografía y de repente entra algo en mí que según entra empiezo como si se abrieran dos grifos en mis ojos donde empiezan a caer lágrimas constantemente. Todo esto junto es muy difícil ponerlo en palabras. A la vez que había hecho una foto y según entra eso yo me doy cuenta que es Dios, que Dios existe. Me doy cuenta que si en ese momento muero me voy al infierno, que he salido de la iglesia, que he destrozado mi vida. Cuando bajo la cámara a la vez veo la tumba de San Juan Pablo II y me doy cuenta que está ahí, no me lo esperaba. Todo esto era un agolpamiento de sensaciones, de sentimientos, de verdad, de darme cuenta que estaba fuera de mi madre la iglesia, lo cual me daba cuenta que estaba mi vida echada a perder, que estaba fuera de la iglesia, que me podía ir al infierno, que estaba casada. Era un dolor inmenso en mi corazón y a la vez, lo que he sabido luego que era una iluminación de la conciencia, como si me hubieran destapado un velo, hubiera tenido toda la vida un telón aquí y me hubieran abierto todo y estuviera viendo la verdad, ¿no? Les digo a mis hijas de repente, niñas, vamos a rezar que yo, no rezaba nunca. Me pongo de rodillas en aquella capilla de San Juan Pablo II y al ponerme de rodillas quiero rezar algo y no sé rezar nada, ni un Padre Nuestro. Ya no me acordaba de cómo se rezaba el Padre Nuestro, la Ave María, nada, cero. Era una impotencia horrible, a la vez que seguía viendo que había destrozado mi vida pasaba así, era horrible. Mi hija pequeña sacó, porque aquellas lágrimas seguían cayendo solas, sin que yo llorara, caían solas. El Señor que me estaba lavando, ¿no?, en mis pecados, estoy segura, con ese agua, ¿no? Salimos de allí, enseguida empezó el demonio a... Cualquier converso sabemos perfectamente que el demonio existe y ha luchado por nuestra alma. Pues empezó a hablarme, ¿no?, a hablarme a través de la conciencia, ¿no? Obviamente no me hablaba ahí. Y yo pensaba, Dios no existe, me he vuelto loca y he sentido a Dios y no existe. Pero a la vez yo ya estaba en el camino. No había demonio que me pudiera engañar. Vuelvo a Madrid del viaje, sigo pensando, de ahí salí y me compré un montón de estampas de San Juan Pablo II que fui repartiendo a los niños de la familia, porque, claro, imaginaros yo toda la vida metiéndome con la iglesia y que no puedo llegar ahí diciendo he sentido a Dios, ¿no? A la vez que yo pensaba que estaba excomulgada. Durante toda mi infancia, pues
yo sabía lo que era el pecado, el castigo y el infierno, pero no sabía lo que era la misericordia. Tenía un desconocimiento brutal de lo que era la iglesia y el perdón y todo esto, ¿no? La confesión la veía como un castigo, o sea, tenía un lío importante en mi cabeza, no sabía bien lo que significaban las cosas. Entonces vuelvo a Madrid, pienso que estoy excomulgada y sufría como muchísimo, porque sabía que me iba a ir al infierno, no sabía el remedio a ese infierno. Y bueno, pues imaginaros tener que seguir viviendo sabiendo que ya has salido de la iglesia, has salido del perdón, has salido de todo y tal. Bueno, por avatares de la vida y por acortar, porque esto es un poco largo, durante año y medio estuve sabiendo que me condenaba y no podía volver a la iglesia. Entonces, bueno, pues fui alguna vez a misa escondida y tal. Le pregunté a un familiar si podía ir a un sacerdote que conocía y me dijo que no, pero ve a cualquier parroquia y allí y tal. Pero claro, para una persona que piensa que está condenada, ¿cómo va a ir a una parroquia? Entonces, bueno, gracias a Dios, el Señor fue poniendo gente que me empujaba, o sea, y me quitaba las ideas estas, ¿no? Una fue que empecé a tener muchísima ansiedad porque pensaba que me iba al infierno. Entonces di con una psicóloga católica que nada más llegar, sin saber que no es que hubiera buscado una psicóloga católica, fue de casualidad, de ocurrencia pura, me encontré un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ya sabemos que es la fe, ¿no? La acogida, ¿no? al no creyente. Entonces, pues ella le conté un poco, ella supo que estaba ante alguien que se había convertido, pero no sabía cómo llegar. Ella misma me dijo que fuera un sacerdote, yo le dije que estaba excomulgada, me dijo, pero ¿cómo estás excomulgada? No has hecho nada malo. Y me dio el correo electrónico de un sacerdote que le escribí un correo enorme y nunca me contestó. En el cual, en ese correo que lo guardo, hablaba que yo era una oveja perdida, que deseaba volver al rebaño. Es increíble porque en la parábola sale que el pastor va a buscarte, no hace, o sea, él te va a buscar, te deja las 99, te recoge y te lleva otra vez. Pero yo era todo, claro, con mis fuerzas, ¿no? Como llevaba haciendo toda la vida. En eso escribo el correo, nunca me contesta el sacerdote, por tanto yo seguía en el refuerzo de que estaba excomulgada, el demonio es muy listo. Y bueno, pues al final, gracias a una catequista de una de mis hijas que me encuentro en la calle, y me dice, ¿eres la madre de tal? Sí, pero yo ya sé que no he estado, bueno, le cuento ahí todos mis pecados, que no me había preguntado nada la pobre mujer, y me dice, da igual lo que hayas hecho, lo que seas y tal, te esperamos en la parroquia el domingo. El domingo estaba yo ahí en un banco sentada en misa, como vamos, que me habían abierto las puertas de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues yo estaba sentada ahí todos los domingos en misa, pero sabiendo que si me confesaba me iban a echar de ahí. Hasta que de repente un día bueno, también yo pensaba, bueno, pues debería ir a confesarme y ya me echan de la parroquia y tal. Fijaros la idea tan infantil, una persona que creo que no soy tonta, vamos. Y así debe haber mucha gente. Entonces, un día estoy arreglándome para bajar a misa y mientras me estoy dando rímel en este ojo así, oigo al Señor que me dice, Belén, ¿a qué esperas? Hoy es el día de confesarme. Era un 6 de mayo del año 2014. Habían pasado casi 2 años desde lo de Roma, que había sido para mí un martirio auténtico. Pensando que estaba fuera de la iglesia y me iría al infierno. Entonces bajo a la parroquia, dejo a mis hijas en un banco, me meto en un confesionario, me encuentro un sacerdote súper joven y le digo, hola, soy Belén Perales, he hecho de todo menos robar y matar, creo. Y él me contestó, gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Digo, yo pensé automáticamente que el sacerdote no me había escuchado bien, porque yo era una excomulgada, según mi idea infantil, ¿no? Entonces me vuelve a decir, digo, bueno, creo que no te has enterado bien. Y me dijo, sí, te he oído perfectamente y hoy es fiesta en el cielo.
me enseña tenía un cuadrito aquí que era el hijo pródigo de Rembrandt, que no hayáis visto, está el padre abrazando al hijo y me empezó a hablar del hijo pródigo, que era además mi parábola favorita de pequeña. Y me acordé perfectamente cómo era. Y entonces me empezó a hablar del amor de Dios, yo lloraba más. Yo le conté mis pecados más o menos allí porque lloraba. Y él no me dejaba hablar, me decía, mira, era todo totalmente yo había perdido la fe, o sea, había decidido salir de la iglesia en un confesionario donde prometí que nunca más confesaría en mi vida, y 35 años más tarde me estaba encontrando, había salido del castigo y me estaba encontrando con la misericordia, con el Padre, con el Hijo pródigo, o sea, y el Padre me hablaba, este sacerdote, el Padre Luisma, del amor de Dios, de que me estaba esperando, todo un mensaje súper bonito de perdón, que me decía que no había hecho nada malo, bueno, que había hecho cosas malas, pero que sobre todo me había dañado a mí misma, y que nada, que Dios me estaba esperando, que estaba haciendo una fiesta enorme en el cielo, que tal. Me dio un libro para leer, me dijo, mira, tienes que leerte un libro de Jacques Philippe, La paz interior, no sé qué, no sé cuántos. Yo allí, no podía creerlo. Me mandó un Ave María, nada más. Yo dije, ¿cómo ha cambiado la iglesia? Este sacerdote seguro que sabe, no sé, un poco desconfiada yo. Y cuando voy a acabar me dice, ¿me harías un favor? ¿Podrías pedir por mí? Porque ayer me ordenaron. Y yo automáticamente pensé, porque yo era muy negativa ante todo esto, pues seguro que el sacerdote no sabe nada, lo ha hecho por desconocimiento, me ha dado la absolución por desconocimiento, y ahora cuando venga el jefe, que no sabía la palabra párroco, le va a regañar, le va a decir que cómo puede haber dado la bendición y tal, y la absolución a una persona a 35 años atea, ¿no? Y que había estado con muchos hombres. Entonces, bueno, pues ahí con muchos hombres y una adicción al trabajo muy importante. O sea, era el número uno en mi vida, el trabajo. Y nada, fui a comulgar, no me enteraba muy bien de lo que estaba haciendo, lloraba. Y bueno, pero ahí empecé ya a bajar a la parroquia y a ir a ver al Padre Luisma a todas horas, con un montón de rosarios que me había encontrado por casa, de estos que te van trayendo de Roma y los dejas ahí, y estampas, apareció de todo. Que me traía mi hija, a lo mejor había ido a misa a un sitio, pues me traía, mamá, he traído una estampa, yo la guardaba ahí, pues bueno. Y bueno, pues ahí empecé ya, claro, a enterarme un poco de todo, que Dios es misericordioso, que yo no estaba excomulgada, ni muchísimo menos. Y bueno, pues empecé, pues claro, queriendo evangelizarme, que me habrían soltado en esa época, bueno, y ahora mismo, y me habría evangelizado toda Europa, de Madrid para arriba y para abajo y a donde me hubieran puesto, ¿no? En ese momento bueno, cuando vuelvo a la iglesia, ya empiezo a ir a misa, decido dejar mi vida atrás, dejar todos los amigos. Todos mis amigos eran divorciados y bueno, pues no era, y a lo que me dedicaba saliendo, entrando y tal, no era lo más santo, ¿no? Entonces decido, ya que el Señor ha sido misericordioso conmigo, pues dedicarle ya a partir de entonces mi vida. Y cuando pienso que le voy a dar ante ese regalo que me está dando Él a mí, pues pienso, bueno, pues ¿qué le puedo dar? Lo que más me cuesta, y es ya pues hacer un voto obviamente de castidad, y que no voy a volver a estar con un hombre el resto de mi vida, y mi vida va a ser para Jesús. Jesús va a ser mi marido, o sea, voy a estar consagrada a Él. Entonces hago esa consagración a Él sin saber un poco las palabras técnicamente perfectas. Mi consagración es, Señor, yo a partir de ahora voy a ser tu unidad de marketing, voy a vivir para ti, y yo voy a dedicarme a que todos los de alrededor conozcan cuánto les amas, y voy a ir a buscar, a rescatar a los no creyentes, ¿no? Que era como yo, porque pensaba, si yo he estado en la ignorancia, ¿cuánta gente habrá como yo? Que esté por ahí, que no sepan realmente y piensen que están excomulgados o cualquier cosa.
Y a partir de ahí, pues nada, un fuego inmenso. Bueno, ya empecé a ir a peregrinaciones, a hacer amigos en la parroquia y a partir de ahí, gracias a Dios, un montón de amigos de la parroquia y tal. Me mudé de parroquia porque me mudé de zona de Madrid, pero bueno, he estado sirviendo en mi parroquia con el padre Borja, pues todo lo que he podido. Luego me he venido a Ávila. Ahora estoy viviendo en Ávila, pero bueno, en una casa donde vivió Santa Teresa de Jesús, por cierto. Entonces, y soy muy, muy amiga de las Carmelitas de San José aquí en Ávila, que las sirvo y en lo que ellas necesiten. Bueno, en ese tiempo yo le decía al Señor, Señor, tú me has traído, yo quiero hacer algo por ti, o sea, aparte de ir evangelizando en la cola del supermercado, en el metro, donde me pongan, yo al que está al lado, si puedo, le hablo de Dios, ¿no? Pero yo quiero que me des una tarea, una misión, algo. Y en eso, yo que soy más de Jesús que de la Virgen, que la adoro con toda mi alma y de pequeñita vivía mucho ahí con ella, pero más con Jesús, pues nada, me voy a Medjugorje a una peregrinación y estoy en una aparición de la Virgen el 2 de enero de 2018 y de repente, cuando se aparece la Virgen, yo le digo, porque tenía un grupo del rosario en mi casa, pero que no quería seguir haciéndolo en casa. Y le digo, madre, dime qué hago con el rosario que tengo en casa, porque no quiero hacerlo ahí por una serie de circunstancias. Mis hijas eran más pequeñas, entraba mucha gente y salía, y bueno. Dime dónde sigo, porque yo sentía que tenía que seguir con ese rosario, pero no en casa. Y ahí lo dejo. Entonces vuelvo a Madrid, no sé qué, yo sigo con mi vida, mis hijas, el colegio, el trabajo, el tal, bueno, todo esto. Y un día de repente, pues nada, empiezo a hacer unos vídeos tontos por YouTube haciendo una broma con mi mejor amiga y unos amigos. Sin más, en mi usuario de YouTube. Tercer vídeo de YouTube, empiezo a hablar de Dios. Porque desde que vuelvo a la iglesia mucha gente me dicen que si no podía, de la familia y eso, que cómo podía ser que ahora era una católica muy exagerada, que fuera como el resto. Claro, yo era conversa y los conversos somos muy fuego, ¿no? Y tal, y la gente que lleva toda la vida en la iglesia pues es más normal, o sea, pues son pues el hijo mayor, el hijo pródigo, y imaginaros la segunda parte, ¿no? El agradecimiento a Dios. Y bueno, pues un día mis amigas, yo rezaba la coronilla de la Divina Misericordia, mis amigas no. Digo, oye, que me he dado cuenta que aquí en YouTube se puede hacer un directo y tal, podríamos quedar para rezar. Quedamos y rezamos 2 días la coronilla, si mal no recuerdo. Y ya un tercer día digo, oye, que va a ser el 5º aniversario de la no sé cómo se llama, toma de posesión del Papa Francisco. Podíamos hacer un rosario por el Papa, por el pontificado del Papa Francisco. Entonces quedamos y tal, nos juntamos 17 personas, lo recuerdo, que me parecía aquello una locura, a rezar el rosario. Cuando acabo de rezar el rosario me dice mi mejor amiga Sonsoles, Belén, esto tienes que seguir haciéndolo. Porque madre mía, qué paz me has dado. Yo soy muy nerviosa, por tanto entendí que esa paz no era mía, era de la Virgen del cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a rezar de vez en cuando el rosario ahí. Cuando empiezas a rezar en grupo, ¿qué pasa? Pues empiezan los milagros. Empezaron a haber milagros increíbles. El primero fue que nos pusimos a rezar una chica conversa que vivía con el novio y claro, necesitaba que el novio se convirtiera porque ella no quería seguir así en esa situación, quería casarse y tal. Empezamos a rezar por ese chico, a los 15 días empieza a ir a misa este hombre y se casan. ¿Pero qué pasa aquí? Hacemos un rosario por las vocaciones. Un amigo mío en ese rosario siente la llamada y se va al seminario. Y ahora en unas semanas, va a ser sacerdote. Vocaciones. Otra amiga mía, las carmelitas. Otro a los franciscanos. En un rosario empieza a haber milagros de todo tipo. La sanación de un chico de 18 años
que necesitaba un corazón y el corazón aparece a las 10 de la noche un día y entra en el quirófano a las 11 de la noche, que es cuando rezábamos. Entonces, bueno, cuando yo veo todos estos milagros, le digo a la Virgen, bueno, madre, parece que me estás llamando aquí. Pues yo te prometo que voy a llevar esta misión adelante. El canal no era un canal, era que nos juntábamos a rezar en mi usuario de YouTube, que era mi usuario Belén Perales, o sea, no era un canal. Como yo soy empresaria, al poco tiempo decido ya ponerle un nombre, hice un logotipo, etcétera, y ya empezamos ahí y tal. Ahí muere mi padre en el año 2020, el 8 de enero. Esa noche hago el rosario y le pido a mi padre que por favor, el que era empresario, me ayude desde el cielo a llevar el canal. Y el canal empezó a subir, a subir, a subir, empieza la pandemia, nos empezamos a juntar ahí. Ese año en 2021, el primer documental del canal para ayudar a gente a salir de Nueva Era, porque no he contado que yo estuve en Nueva Era también. Echaba las cartas, en fin, en esa época era mucho más light de lo que es ahora la Nueva Era, ¿no? Pero aún así estaba metida a tope. Y además el demonio te da poderes, entonces, bueno, pues te vas ahí pensando que tú eres una especie de Dios. La soberbia es el peor de los pecados, ¿no? Y los ateos, pues hay mucha soberbia, ¿no? Eso de ir con tus fuerzas ahí por la vida, pues... Y bueno, pues ahí empezó el canal ya a tope. Y ya empezamos con los testimonios. Empezamos a hacer testimonios y tal. Hasta convertirse en un canal que a día de hoy tenemos casi 600.000 seguidores. Digo tenemos porque no son míos, son de la Virgen. Yo siempre he sentido con el canal que la Virgen es la jefa del canal y yo soy la secretaria de la Virgen. Bueno, menos que eso, pero bueno, por así decirlo, que ella siento que en el canal pues va adelante y yo voy detrás pues haciendo lo que puedo. En estos años de conversión pues nada, ha habido obviamente pues sus más, sus menos, pero siempre pegada a Jesús, siempre muy pegada a Jesús, quien es para mí lo máximo en esta vida. Y sobre todo siempre he sentido que Él me ha rescatado, o sea, me ha rescatado para darme la felicidad, que yo no estoy haciendo nada por Él, Él lo está haciendo todo por mí y la manera que tengo de pagarle pues es estando con Él y queriéndole con toda mi alma y poniéndole por delante de mí siempre. Hay un pecado que para mí es el más grave, a lo mejor no es así, si hay algún sacerdote escuchando, a lo mejor dice, pero qué burrada está diciendo esta mujer, no lo sé, pero para mí siempre recordaba cuando era pequeña que te confesabas, pues he mentido, he hecho tal, no sé qué, pues lo que fuera, ¿no? Lo de las cosas de niño. Pero hay un pecado que es el primero, que es el amar a Dios sobre todas las cosas, que nunca caemos ahí, siempre parece que todo recae sobre otros pecados, ¿no? Que son más llamativos. Así, pues el del sexo, que es el típico, y otros, ¿no? La lujuria, tal. Y claro, un día me planteé que el pecado de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Que si amamos a Dios sobre todo lo que haces en el día y le pones por él delante de ti y de todo y de todos, realmente el resto de pecados es muy difícil caer, porque siempre que vas a hacer algo lo has puesto ya delante, ¿no? Entonces, si lo pones delante, procuras ir a misa todos los días, mantener una relación estrecha con Él, el que sea tu prioridad del día. Entonces, Él te infunde una gracia que te va a facilitar también el no caer en tentaciones y en pecados. Entonces, siempre eso ha sido como la máxima que yo he tenido estos años, ¿no? Poner al Señor ahí y convertir mi día en una oración, ¿no? Eso es, para mí, esto yo creo que ha sido una gracia que me ha puesto Él, que estoy trabajando, haciendo cualquier cosa y estoy como por dentro en una especie de diálogo constante con Jesús, ¿no?
Incluso en mi casa de Madrid puse en mi despacho, que tenía la mesa pegada a la ventana, puse ahí una oración que es la bendición de los números. Y claro, se veía todo el cielo y entonces estaba todo el rato como mirando el cielo mientras trabajaba y tal, y pensando en Jesús que estaba allí y tal, y yo le contaba cosas, ¿no? Pues ahí estarás y no sé qué. Siempre una oración la mía muy de tú a tú, muy de amistad y de cariño, ¿no? Y eso es lo que más le doy las gracias a Jesús que me ha puesto en mí, ¿no? Estos años, que para mí ha sido muy sencillo el estar con él. Nunca he tenido ninguna duda de fe, no he tenido... Bueno, también es verdad que con una iluminación de la conciencia tal, pues no te da por pensar que no exista, ¿no? Pero no he tenido dudas de fe. Ha sido increíble cómo automáticamente desde ese día se abrió todos los recuerdos también de todo lo que sabía de los dogmas. También la parte buena de haber nacido en los años 60, ¿no? Yo tengo 61 años y antes nos enseñaban, es verdad que la misericordia no teníamos ni idea de lo que era, pero sí el concepto de pecado y lo que estaba mal, ¿no? Entonces eso está muy bien, porque cuando vuelves a la iglesia ya lo de la misericordia es muy fácil aprenderlo, pero sí que hoy en día hay mucho lío entre qué está bien o está mal, y hay muchos pecados que mucha gente piensa que no es pecado, ¿no? Entonces, y luego pues también en los años 60 había una reverencia a Dios y una cosa que no hay a veces ahora, ¿no? Entonces, todo eso muy incorporado a la vez que la amistad con Jesús. Lo importante aquí, Belén, es que Dios es muy misericordioso definitivamente, y es el Espíritu Santo que va guiando nuestra Madre Iglesia y que nos va dando esa iluminación de conciencia, y que, bueno, creer que Jesús está vivo, sigue vivo, se ha quedado en la hostia consagrada, pero también Él habita en medio de nosotros, y todo aquello pues se revive en nuestras vidas, y la liberación pues está en esa vida sacramental, pues, ¿no? Tú tuviste una gran liberación en el momento de la confesión, pues eso es muy interesante, y entender que, bueno, que la confesión como sacramento pues es algo que nos llama todos los días, ¿no? Creo además que el tuyo es un testimonio pues que refleja las verdades de esta posibilidad de que Jesús nos encuentra. Cada uno, si bien es cierto que las revelaciones privadas pues son privadas, pues no necesariamente estamos obligados a creerlo, porque para algo todo lo que ya Dios reveló pues ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, estos testimonios edifican muchísimo, ¿no? Y podemos ver que también podemos ser como las mujeres del Evangelio, siguiendo el sentido de este programa. ¿Y cuál es la verdadera teología? Pues bueno, que Dios se reveló en tu vida, que Dios reveló su misericordia, que Jesús se te mostró como Él quiso a ti y tú acogiste, ¿ok?, su amor. En el momento en el que Él se presenta en la cruz, pues Él se sacrificó por nosotros, es el Cordero inmolado, y que eso sigue ocurriendo hoy. Así que este mensaje, pues estoy segura de que va a llegar a tantísimas mujeres como el mismo Señor disponga. Pues estamos hablando también aquí con la samaritana, estamos hablando con la hemorroísa, estamos hablando con la mujer encorvada, y tú pues como testimonio pues das razón de esperanza para aquellas mujeres que no se atreven a acercarse a la iglesia, pues que entiendan y que entendamos que Dios nos recibe con los brazos abiertos. En este momento, pues bueno, te felicito porque en este momento tienes, pues, como lo has expresado, una fe muy sólida. Pues sin embargo hay momentos en los que sí tenemos dudas de fe, somos seres humanos. El mismo Jesús también dudó en su momento, pues se sintió solo, sin embargo siguió adelante. Entonces sabemos que por Él y para Él podemos seguir adelante. Ya vamos culminando nuestra transmisión. De verdad que muchísimas gracias, Belén, de verdad, por este mensaje pues lleno de teología, evidentemente, y que nos acerca a las mujeres del Evangelio y también a las mujeres del Antiguo Testamento en sus luchas y en su pureza de intención. Dios ve nuestro corazón, más allá de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de lo que podamos hacer materialmente.
Él ve nuestro corazón. Y la mejor evangelización que podemos tener nosotros es ofrecerle nuestra vida y nuestro corazón. Bueno, si quieres despedir el programa, Belén. Bueno, pues animar a todos a evangelizar, que hay muchas personas ateas y que han salido de la iglesia por heridas y tal, y que no han tenido la oportunidad que les hablen pues de Dios. Que una de las cosas que a mí me chocó era haber estado rodeada de católicos y que se me juzgara, pero nadie me hablara de Dios y que me estaba esperando. Entonces os animo a que sigamos evangelizando, que hay muchos hermanos que necesitan de nuestro mensaje, nuestro ejemplo sobre todo. Nuestro ejemplo, nuestra alegría y todo lo que podemos transmitirles, que es Dios, que es gozo, es alegría, es felicidad. Amén. Así que os animo a eso. Bueno, y a veces no somos dignos, pero hacemos lo que podemos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y seguimos adelante hasta nuestro próximo encuentro. Teología al Día. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez. Ánimo y adelante. Habló para ustedes Isabela Orellana. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.